Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestros lunes de la salud. Como cada 8 días, hoy tendremos un tema de interés para toda nuestra comunidad. Agradecemos a todos los que se vinculan, a todos los que se conectan y hacen parte de la programación de Campestre Virtual. Muy buenas tardes, de nuevo bienvenidos. Queremos compartirles que hoy tenemos una conferencia muy interesante, como siempre en nuestros lunes de la salud, y es Cuide sus huesos, hablemos de osteoporosis. En este tema nos estará acompañando el doctor Walter Cañas. Él es médico internista y geriatra de la Universidad de Caldas. Antes de darle paso al doctor Walter, los queremos invitar a dos de las actividades que tendremos esta semana en Campestre Virtual. La primera de ellas es invitarlos hoy a partir de las 6 de la tarde a nuestras conferencias de arte. Hoy estaremos con el tercer tema de este ciclo de conferencias y es Egipto Antiguo, así que están todos cordialmente invitados. Recuerden que el conferencista es Juan Carlos Londoño y él estará hablando de todo este tema, nos acompañará con imágenes, estará resolviendo también inquietudes al final de esta presentación. Y para mañana martes, en nuestros martes de desarrollo, de bienestar y desarrollo personal, tendremos una invitada también muy especial. Se trata de Sara Rayo. Ella nos estará hablando de su vida y obra y también del papel de la mujer en el arte. Así que es muy importante que ustedes también se puedan conectar con todos nosotros mañana en Campestre Virtual. Ahora sí, vamos a darle paso al doctor Walter y el propósito que tenemos con esta conferencia es compartir con la comunidad cuáles son los signos de alarma que se presentan ante la osteoporosis y cómo prevenirla. Esto sí que es importante, así que el doctor hará toda la presentación y al final estaremos resolviendo las dudas para que todos quedemos al 100% con esta información. Doctor, muy buenas tardes y adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, por la presentación y la adherencia a un tema tan importante como este. ¿Me confirman, por favor, me están viendo y están escuchando? Sí, doctor, está muy bien ahí. Perfecto. Entonces, para dar inicio a nuestra charlita del día de hoy, vamos a empezar a hablar de un tema de bastante actualidad. Básicamente hablamos de osteoporosis y se nos viene a la cabeza los factores de riesgo y dentro de ellos el sexo femenino. De hecho, donde están los mayores estudios en este tipo de patologías y donde se describe la mayor parte del tratamiento por algunos factores de riesgo que se tiene por ser mujer, vamos que es una enfermedad con bastante incidencia. A nivel mundial se describen 200 millones de casos, principalmente en mujeres. Eso no quiere decir que en los hombres no de este tipo de enfermedades, incluso también hay que tener en cuenta. Y es tan frecuente como hasta en el 33% de los pacientes adultos mayores de 60 años. A medida que avanza la edad, y esto es un factor de riesgo importante para la disminución de la calidad en el hueso, también va impactando la incidencia de esta enfermedad. Así, por ejemplo, hasta 2 de cada 3 mujeres mayores de 80 años van a tener algún tipo en la alteración de la calidad ósea. Estos son datos norteamericanos. Desafortunadamente no tenemos buena tipificación en Colombia, sin embargo un porcentaje importante de los pacientes mayores de 60 años y la raza también es un factor de riesgo. Dentro de ellos los caucásicos, los blancos son los que más generan riesgo de padecer la enfermedad como tal. El riesgo de la enfermedad per se y digamos lo que genera mayor discapacidad a largo plazo, lo que genera la disminución en la calidad de vida, es básicamente derivado de este problema, la fractura. El prototipo de fractura por osteoporosis es la fractura de cadera por toda la discapacidad y todos los inconvenientes de salud que genera. Sin embargo, hay otros huesos que también se pueden ver afectados por esta enfermedad, dentro de ellos los huesos largos en miembros superiores y las vértebras que casi no la tenemos en cuenta, pero que se convierten en un marcador de discapacidad y de dolor crónico también bastante importante. ¿Por qué tratar este tipo de temas? Pues básicamente porque el 50% de toda la morbilidad y de toda la mortalidad derivada de la osteoporosis es prevenible. Es decir, con conductas que digamos son relativamente sencillas, con controles médicos adecuados, con estratificación paraclínica adecuada, es posible disminuir el riesgo de fracturas y de toda la discapacidad y de todas las consecuencias derivadas de la fractura. 1 de cada 2 mujeres van a experimentar una fractura relacionada con la osteoporosis, ya sea vertebral, bien sea de
radio o bien sea de cadera a lo largo de toda su vida. Por eso es importante tenerlos en cuenta dentro de la valoración de todos los factores de riesgo para mitigar la incidencia de este tipo de fracturas. Como les decía al principio, en el hombre también se da, no es una enfermedad exclusiva en mujeres. El problema es que en ellos, digamos, por toda la fisiopatología y por los factores de riesgo que se presentan, no se piensa en ella. Sin embargo, genera incluso mayor morbilidad y puede generar mayor mortalidad cuando se diagnostica. Y en ellos es súper importante tener en cuenta las causas secundarias, no de deprivación estrogénica como pasa en las mujeres, sino la incidencia de otras enfermedades que nos pueden generar alteración en la calidad ósea. Como les decía, la fractura de cadera es el prototipo de fractura de este tipo de enfermedades, genera una mortalidad per se muy alta, es decir, por el hecho de que una persona se fracture la cadera por osteoporosis, ya aumenta la mortalidad, que puede ser tan alta hasta del 20% al año siguiente a la fractura. Esto es independiente de que si se complicó, no se complicó, si se infectó, no se infectó. Por eso la idea de prevenir este tipo de complicaciones para evitar las consecuencias, digamos, deleterias o malas en la funcionalidad del anciano. Dependencia funcional, esto quiere decir que 1 de cada 4 personas que se fracturan va a quedar limitado en la realización de las actividades de la vida cotidiana. Actividades básicas como bañarse, como vestirse, como poder movilizarse, como ir al baño. Estas son actividades que se van a ver relacionadas y afectadas y que por eso pueden aumentar la morbilidad de estos pacientes. Y obviamente el costo que genera para un sistema de salud, y en nuestro medio pues un sistema de salud bastante difícil de manejar, que también tiene un impacto importante. Este siempre para mostrarles como la incidencia de las principales enfermedades. Cuando uno habla de evento cerebrovascular o de derrame cerebral, por así decirlo, uno pensaría que eso o que el infarto agudo de miocardio son los que más incidencia tiene, pero cuando se comparan estas enfermedades con la osteoporosis definida por las fracturas de esos huesos que les nombré anteriormente, la incidencia es mucho más alta. ¿Cuál es la gran diferencia? Por ejemplo, que estas no son mortales en comparaciones con estas o que no generan una discapacidad aguda tan marcada como esta, pero sí que están relacionadas con dolor, con limitación en la movilidad, con mayor consulta al sistema de salud, con hospitalizaciones de todas las causas, que también va a generar un impacto negativo a la parte del tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema importante? Que si bien vimos que el 50% pueden ser prevenibles, la prevención inicia desde etapas tempranas de la vida. Es decir, ojalá desde que la persona empieza pues a formarse desde su nacimiento, el pico de masa ósea, o sea, el calcio que se fija a los huesos se alcanza aproximadamente en las mujeres a los 30, 32, 35 años, y de ahí para allá lo que empieza es una declinación progresiva en donde los factores hormonales influyen. Entonces, digamos que la prevención para este tipo de enfermedades se inicia desde mucho antes, ojalá siendo joven, con una buena alimentación, con una buena actividad física, para procurar que sus huesos tengan una buena fijación de calcio. Ya cuando el paciente llega a 60, 65 años con la enfermedad, la posibilidad de hacer prevención primaria es extremadamente baja. Podemos utilizar muchas estrategias que igual nos sirven, que es importante utilizarlas en esta edad, pero ojalá pudiéramos hacer muchas cosas antes de que el paciente empiece a enfermar. Desafortunadamente no todos acceden a un estudio de la densidad mineral ósea, si bien es un examen que tenemos en nuestro medio y sin ningún problema se realiza. Solamente el 49% de las mujeres son evaluadas, entonces nos quedamos con un porcentaje alto de pacientes que tienen la enfermedad pero que no son diagnosticadas y por ende no van a ser tratadas, y lo que vemos después son las complicaciones derivadas como la fractura de cadera. Desafortunadamente la mayoría de nuestros pacientes llegan para esto, para prevención secundaria y terciaria, cuando ya se han fracturado. Igual hay que hacerles tratamiento, igual se le ofrecen, y es una de las, digamos, de los programas que nosotros tenemos acá en el Centro Médico Imbanaco, pero la idea es siempre evaluación temprana para identificar todos los factores de riesgo y con ellos establecer la pauta de manejo que más le convenga a cada uno de los pacientes. Por definición, y estos son conceptos generales, pues básicamente es una patología que caracteriza, y lo principal es la baja densidad mineral ósea, con alteraciones en la microestructura, es decir, en todos los puentecitos que unen los huesos y que les dan esa resistencia, y que en última lo que nos van a generar es un riesgo incrementado de fractura, que es como la traducción clínica y la principal complicación que tenemos de la osteoporosis.
Esos, digamos, para que se le lleven en la mente, no es una enfermedad del hueso, generalmente pasa silenciosa, generalmente no produce ningún síntoma, ni dolor, ni va a producir ninguna alteración. Hay algunos signos clínicos que uno utiliza, por ejemplo, en fracturas vertebrales como la disminución de la talla, el aumento de la cifosis dorsal, etcétera, algunas otras cosas, pero la mayoría, si no se sospecha y si no se tiene factores de riesgo, van a llegar con las complicaciones como la fractura. La OMS la define por densitometría ósea, que digamos es el examen que más utilizamos para el diagnóstico de este tipo de enfermedades, y es la disminución de esa densidad por debajo de 2.5 desviaciones estándar. Nosotros utilizamos para el diagnóstico varios score, el T-score y el Z-score, que básicamente lo que nos va a permitir es diagnosticar la enfermedad y hacernos una idea de si hay alguna causa secundaria o no que la pueda estar favoreciendo. Dentro de los factores de riesgo que uno tiene de osteoporosis están muchas enfermedades. Digamos, en forma global, cualquier enfermedad de inflamación es un factor de riesgo para osteoporosis. Dentro de ellas, las principales o las que más manejamos son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares, las enfermedades renales, y eso hace que este tipo de pacientes siempre se deba pensar y se conviertan también en factores de riesgo para tamizar y para hacer estudios de osteoporosis. La edad, como ya decíamos y como mostrábamos anteriormente, a medida que aumenta la edad, va disminuyendo la calidad del hueso, pero quiero llamarle la atención en algunas cosas, y es que dentro de los factores de riesgo que describen todos los artículos y toda la literatura, cuando uno revisa el tema, hay algunos factores de riesgo que son modificables. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el hábito de fumar, la ingesta de alcohol, que son hábitos que frecuentemente tenemos en nuestro medio, que uno piensa que nomás van a producir problemas de los pulmones, problemas cardiovasculares, problemas de los riñones o hepáticos, y no, el hueso también está impactado y también se ve afectado por estos hábitos de forma negativa y aumentan de forma exponencial la posibilidad que uno tenga de sufrir osteoporosis. Por eso el controlarlos y lo ideal sería pues evitarlo, no tener ese tipo de hábitos que son claramente deleterios para disminuir el riesgo de este tipo de complicaciones. Bajo peso también está relacionado, índices de masa corporales demasiado bajos también aumentan el riesgo de padecer de este tipo de enfermedades, y las caídas. Las caídas per se que se convierten en un factor de riesgo para fracturas por fragilidad en pacientes que están predispuestos a ello. Este es básicamente para mostrarles cómo se comporta la dinámica de la densidad mineral ósea. Normalmente, esta es la edad, y a medida que aumente la edad de 30 hacia arriba, lo que se va haciendo fisiológicamente hablando es disminuyendo la densidad mineral ósea. Esto es lo normal. Pero a medida que este calcio en los huesos disminuye, la incidencia de enfermedad, tanto de osteopenia como de osteoporosis, la osteoporosis acá representada en el cuadrito más amarillito, va aumentando también la incidencia. Va disminuyendo la de osteopenia, va aumentando la de osteoporosis y la de osteoporosis clínicamente establecida. Entonces, por eso es importante tener la edad como un factor de riesgo y siempre, digamos, pensarla y estar pendiente de los cribados que uno debe hacer de forma paraclínica. Factores de riesgo, hay algunos factores de riesgo que se describen, unos modificables, otros no modificables. Por ejemplo, el sexo, pues son condiciones que no podemos modificar, la edad tampoco. La historia familiar de fractura, sobre todo de fractura de cadera por fragilidad, o sea, debido a osteoporosis, es un factor de riesgo importantísimo a tener en cuenta. Los que tenemos padres o madres que en algún momento se hayan fracturado, eso también debe prender las alarmas para que uno como paciente pueda pedir y acceder a la valoración, la certificación del riesgo, y si es del caso, la realización de exámenes y densitometría ósea. Hay algunos modificables, como ya veíamos anteriormente, todo lo que tenga que ver con hábitos de vida, la actividad física que uno realice con ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia, acondicionamiento cardiovascular, la baja ingesta en la dieta de calcio y vitaminas, sobre todo de vitamina D, la utilización de algunos medicamentos que se convierten en factores de riesgo, algunos que se pueden modificar, que se pueden cambiar, que se pueden ajustar dosis, otros que definitivamente por las condiciones que tengamos de base que no los podemos retirar, y esto es especialmente, por ejemplo, en personas que tengan enfermedad reumatológica, en donde la dosificación de esteroides o la necesidad de consumo de esteroides va a estar de forma crónica, pero el consumo de estos medicamentos, si bien que no se puedan modificar, sí deben también prender las alarmas para valorar sobre todo estos factores
y mirar la necesidad de diagnosticar y empezar a tratar la osteoporosis como tal. Pero entonces, ¿qué es una fractura por fragilidad? Que es lo que venimos estado hablando y para que lo entiendan un poquitico. Es una fractura ocasionada por un trauma de bajo impacto, o sea, un trauma que no tuviera, que en términos generales o en condiciones normales no tendría por qué generar una fractura. Es decir, cuando uno se cae, por ejemplo, de la cama o cuando uno está sentado en alguna silla y por cualquier accidente se cae al piso, son traumas que generalmente no tendrían que generar ninguna consecuencia pues, sobre la salud ósea. Pero cuando se fractura con bajo trauma, sí es importante pensar y básicamente es una de las condiciones que definen la presencia de osteoporosis, incluso sin necesidad de exámenes. Por eso la presencia de una fractura ya cataloga la osteoporosis como una osteoporosis severa e incluso cambia un poquitico la estrategia de tratamiento que nosotros utilicemos. Obviamente excluyen todas las fracturas que se tienen en el contexto de una práctica deportiva, de un accidente de tránsito, por ejemplo, en donde la cinética del trauma y la energía que ahí se provoca es completamente diferente y que no tiene nada que ver con enfermedad. Si bien una cosa no excluye la otra, pues dependiendo de los factores de riesgo también habría que estudiarse. Como les decía, estas son las fracturas o los huesos que más frecuentemente se ven fracturados por osteoporosis fémur, incluyendo la parte de la cadera, la columna vertebral, que son las que más frecuentemente se ven involucradas y que pasan, digamos, asintomáticas. Muchas veces uno ve fracturas vertebrales que ya no generan ningún síntoma, ni dolor, ni limitación, pero que están y que se convierten en factor de riesgo para otras fracturas, incluso predicen otras fracturas a nivel de otros huesos. Y el antebrazo distal, las fracturas del cráneo, cualquier parte de la cara, no están tipificadas como fracturas osteoporóticas también para tener en cuenta. ¿Por qué es importante hablar de este tipo de temas y este tipo de conferencias que se están realizando? Porque todas las fracturas osteoporóticas, independientes de la localización, van a aumentar la morbilidad. Es decir, pueden discapacitar al paciente, le generan mayor dolor, necesidad de medicamentos, que todo medicamento también, digamos, es un factor de riesgo para otras condiciones, disminución en la capacidad de realizar sus actividades básicas. Entonces, independiente de la naturaleza de la fractura, siempre nos puede generar mayor riesgo de mayor deterioro para la salud. Importante tener en cuenta que las fracturas de cadera, sobre todo, aumentan la posibilidad de muerte como lo veíamos antes y se convierte en un porcentaje importante de morbilidad, o sea, toda la carga de enfermedades que tenemos a nivel mundial. Hasta o entre el 8% de los hombres y el 3% de las mujeres mueren durante la hospitalización en el contexto de una fractura de cadera. Entonces vemos que no es una condición inocua que per se puede producir un riesgo mayor para la salud y si podemos utilizar algunas estrategias para prevenirlo o si no para prevenirlo, para diagnosticarlo y tratarlo de forma temprana, es importante tener en cuenta estos porcentajes porque se pueden modificar a favor del paciente. Digamos que la mortalidad se nos va a ver aumentada en los primeros meses o como consecuencia de la fractura por la osteoporosis. Se nivela la población normal a los 2 años después de haber tenido el episodio, excepto en personas con edad avanzada, es decir, sigue siendo un factor de riesgo de mortalidad para personas mayores de 80 años y sobre todo si son hombres. Ellos tienen una susceptibilidad mayor a esta discapacidad derivada por la fractura, con algunos predictores que se describen en la literatura y en los estudios que generan mayor riesgo de esa mortalidad, como les decía, tener una edad avanzada, ser hombre, pero sobre todo tener una comorbilidad, o sea, tener muchas enfermedades de base, enfermedades que generen mucha prescripción de medicamentos o que haya tenido un antecedente de fractura previa. Generalmente, esta fractura previa se describe como factor de riesgo porque ya está alterada la calidad de los huesos y porque generalmente no se interviene. Entonces, al no intervenirse, la enfermedad va avanzando, digamos, complicando más la salud del hueso y produce mayor riesgo de una segunda fractura. Importante tener en cuenta también que hay otros factores involucrados, aparte de muchos médicos, de muchas condiciones pues, médicas que nos pueden generar la enfermedad, pero quiero que a ustedes les quede la inquietud de la deficiencia de la vitamina D como una vitamina fundamental para el metabolismo tanto de los músculos
como del hueso. Puede generar y promover condiciones, digamos, hormonales específicas que también nos van a favorecer la aparición de la osteoporosis. El pico de masa ósea, como ya lo comentara previamente, a medida que uno envejece va disminuyendo, entonces sería lo ideal que en los primeros años de vida, en la primera, segunda década de vida, se fortaleciera este este pico de masa ósea para uno entrar a esa pérdida con una buena reserva de calcio y que la disminución derivada de la edad no genere complicaciones tan severas para llegar a osteoporosis. Y la sarcopenia, referida como la calidad del músculo en cuanto a volumen, en cuanto a funcionalidad, específicamente fuerza, también cuando es una condición que se presenta y que es una condición bastante frecuente en nuestros adultos mayores, también se convierte en un factor de riesgo. El estímulo que produce el músculo sobre el hueso es un estímulo bastante importante para que él realice todos los recambios y todas las condiciones que él tiene que hacer para que se mantenga como un hueso saludable. Por eso la sarcopenia es una de las condiciones que también se debe intervenir a la hora de pensar en tratar la osteoporosis. Y esto lo traje para que tengan en cuenta que la osteoporosis va más allá de una fractura, la osteoporosis va más allá de una cirugía, hay que intervenir muchos factores de riesgo y acá lo que describe este cuadrito es básicamente los factores de riesgo para caídas. Entonces no es tan fácil como decir yo me fracturé por osteoporosis, me operaron o me dan un medicamento y ahí se terminó todo, no. Hay que intervenir muchas cosas y es básicamente la valoración que nosotros como especialistas hacemos para determinar cuáles son los factores de riesgo, dentro de ellos las alteraciones visuales, las alteraciones cognitivas, las alteraciones de la marcha, del balance, todo lo que tenga que ver con la historia de caída, alteraciones musculares, deterioro cognitivo y demencias, alteraciones en la postura, alteraciones en la tensión arterial, alteraciones en la glucemia, es decir, un sinfín de factores de riesgo que pueden estar, digamos, favoreciendo la tendencia a caer de un paciente que tiene osteoporosis y que en última lo que van a aumentar es el riesgo de caídas. Por eso, digamos, la prevención, así ya se haya fracturado, es importante tener en cuenta muchísimos factores que lo que invita es, si tenemos alguna duda o inquietud en cuanto a esto, si el paciente ya se ha fracturado, siempre consulten a un especialista formado en osteoporosis para poder determinar y disminuir el riesgo posterior. ¿A quiénes realizar entonces exámenes de cribado si estamos hablando específicamente de densitometría, que como les decía, es el principal examen que uno utiliza para diagnosticarlos? Entonces, para que lo tengan en cuenta, mujeres con menopausia precoz y con algún factor de riesgo para fractura, como lo veíamos anteriormente. Posmenopáusicas a cualquier edad. Es importante tener en cuenta que la deprivación hormonal en las mujeres es un factor de riesgo para osteoporosis y, digamos, eso es lo que describe la osteoporosis primaria. O los hombres que tengan más de 50 años y que tengan factores de riesgo para fractura. Antecedente de fractura por fragilidad, o sea, si yo cumplo las características, si no me accidenté, si no tuve un trauma deportivo, etcétera, y que tenga mayor de 50 años, también es un paciente tributario a la estratificación por exámenes. Los que tengan factores de riesgo, específicamente medicamentos, glucocorticoides, los que toman prednisolona de forma crónica para cualquier condición, también es un factor de riesgo y de los cuales deben ser evaluados la densidad mineral ósea. Para mujeres mayores de 65 años y hombres mayores de 70 años que no tengan ningún factor de riesgo, pero por el hecho de la edad ya tienen que ser evaluados. Dependiendo de los medicamentos, como les decíamos, es importante tener en cuenta y algunas herramientas que uno utiliza en los pacientes que se han fracturado, que tienen factores de riesgo, que uno calcula el riesgo de fractura a 10 años para poder predecir si se benefician de manejo o no se benefician de manejo. Como les decía, las implicaciones de una fractura osteoporótica están dadas por presencia de dolor, deformidad, y esa deformidad tiene que ver con alteraciones en la calidad de vida, con la percepción incluso que uno tenga de uno mismo y que pueda generar alguna complicación neuropsiquiátrica, aislamiento social, depresión, disminución en la capacidad y rendimiento laboral, discapacidad para realizar las actividades básicas cotidianas, inactividad por pérdida de función de una extremidad y que también van desencadenando otras complicaciones a largo plazo. De las fracturas vertebrales, es importante tener en cuenta, por ejemplo, la disminución o algunos cambios posturales, como la disminución en la
del- de la espalda o la cifosis dorsal, dolor de espalda y con factores de riesgo, digamos, que uno puede pensar son absurdos, pero las fracturas vertebrales, por ejemplo, en el contexto de una osteoporosis se pueden producir por fuerzas tan bajas como levantar una madera o agacharse mal agachado. Ahorita que estamos en el boom de los ejercicios en casa, que no son guiados, que todo el mundo puede practicar a través del internet, una rotación mal hecha también puede ser un factor de riesgo para fracturas. Entonces, ¿qué hacer, digamos, como manera preventiva para evitar mayor deterioro y poder generar algo de mayor densidad mineral ósea? Las medidas básicamente describíamos, veíamos cómo el peso y el índice de masa corporal, aunque no es muy utilizado y no es, digamos, recomendado en paciente anciano, pero el peso sí es importante tenerlo en cuenta. Promover una dieta rica en proteínas, rica en calcio, con todo el contenido pues, de carbohidratos, lípidos, de macro y micronutrientes, como se describe, para poder tener un peso adecuado y que pueda favorecer la formación tanto de músculo como de hueso. Mantener el peso corporal, es importante tener en cuenta que el peso en personas ancianas se comporta muy diferente. Existen muchos estudios que así lo corroboran, pero un paciente anciano que pierda peso no es adecuado y nos genera mayor riesgo de complicaciones a largo plazo. El ejercicio, como ya lo sabemos, es una de las estrategias que más se utilizan para prevenir este tipo de alteraciones, pero un ejercicio que debe ser medicado, que debe ser indicado. Ya cada paciente, dependiendo de sus factores de riesgo, su función cardiovascular, su estado osteomuscular, debe ser valorado para mirar qué tipo de ejercicio, qué intensidad, con qué regularidad, para poder impactar de forma positiva. De lo contrario, se convierte en un factor de riesgo más que puede aumentar incluso caídas, que puede aumentar trauma muscular, que puede aumentar trauma articular y en últimas dolor. Y favorecer la inactividad, favorecer que el paciente se quede quieto y eso se convierte en un círculo vicioso casi que imposible de romper, pero que genera mayor discapacidad para el paciente. Lo que decíamos, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, hábitos negativos, suspender el tabaquismo en la medida de las posibilidades, valorar otros factores de riesgo, mirar los medicamentos, mirar si tiene alteración auditiva o no. El ejercicio básicamente, digamos, en términos generales, lo que se recomienda es caminar al menos 30 minutos por día. ¿Qué dicen los estudios? Que caminar 4 horas por semana tiene una reducción hasta del 43% en el riesgo de fractura de cadera. O sea, tiene un impacto positivo en disminución de este tipo de complicaciones derivadas de la osteoporosis. Como les decía ahorita, la terapia física siempre dirigida para evitar los desenlaces adversos que se puedan generar. Modificaciones ambientales, es muy frecuente dentro de nosotros tener barreras arquitectónicas, tapetes, implementos mobiliarios, etcétera, que sean factores de riesgo para que las personas que no caminan bien, que no tienen un buen equilibrio, que no ven bien, se puedan generar este tipo de complicaciones, incluso ser un factor de riesgo para caídas. Y en pacientes específicos, dependiendo de los factores de riesgo, se utiliza incluso la indicación de protectores de cadera. En cuanto a la suplencia de calcio, es importante tener en cuenta estos 4 factores o 4 grupos de riesgo: los pacientes ancianos, las mujeres posmenopáusicas, las mujeres embarazadas y los que utilizan terapia con esteroides, porque ya veíamos el impacto. Estos son los que más cuidado se les debe colocar y siempre estar pendiente de la suplencia de calcio. ¿Cuál es lo recomendado? 100.500 miligramos de calcio elemental, incluido lo que uno consume en la dieta. En una dieta, en nuestro medio normal, uno consume aproximadamente 500 miligramos en la dieta. Es decir, tendríamos un déficit de casi 1000 miligramos de 1 gramo de calcio y que tendría que ser suplementada por medio farmacológico. Se comporta como antirresortivo por mucha estimulación que presenta en algunas otras hormonas y genera mayor calidad en la matriz ósea. Y está asociado, cuando lo damos en conjunto con vitamina D, por ejemplo, como veíamos también, a la reducción de las fracturas, tanto vertebrales como no vertebrales. Y en cuanto a la vitamina D, también tener en cuenta como esta población de riesgo, sobre todo en nuestro medio que no hay buena exposición a la luz solar,
o que utilizamos implementos, ropa que nos oculta la mayor parte de la piel, o que utilizamos bloqueador solar. Entonces, siempre tener en cuenta la medición de este tipo de vitaminas y si se requiere, suplementarlas. Los niveles son muy diferentes dependiendo de cada factor de riesgo de cada persona, pero generalmente preferimos tener unos niveles de vitamina D25 hidroxi por encima de 40, con un impacto positivo en cuanto a la reducción de fracturas tanto vertebrales como no vertebrales, y la recomendación de suplencia al día de 800 unidades día, que digamos es el estado o las necesidades basales, es decir, lo que necesitamos para funcionar normalmente. Importante tener en cuenta que esta dosificación de 800 unidades al día no va a sacar a un paciente si tenemos un déficit. Si tenemos un déficit de vitamina D, debemos dar unas dosis mayores hasta que se normalicen y ahí sí comenzar con la dieta basal como tal. Quisiera saber si tienen de pronto alguna pregunta o algo que comentar. Bueno, doctor Walter, muchísimas gracias por la presentación, por toda la información que nos ha entregado hoy acerca de la osteoporosis. Y por aquí habíamos recibido una pregunta. En algún momento usted tocó el tema, pero es ¿a qué edad se puede empezar a tomar suplementos o el calcio necesario para que cuando lleguemos a cierta edad no tengamos estos inconvenientes? Cuando uno valora la suplencia de calcio o cuando uno valora el metabolismo calcio-fósforo, es que no es tan fácil como decir yo voy a tomar calcio para que me dé osteoporosis. El calcio o cualquier vitamina, cualquier suplemento también. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Siempre valorar cuál es el estado médico. Incluso el calcio a dosis altas en pacientes predispuestos puede ser un factor de riesgo cardiovascular, es decir, que genere mayor alteración de los vasos, que genere mayor arteriosclerosis y con eso pues las complicaciones como infartos, derrames cerebrales, etc. Entonces, la recomendación más que suplencia, ¿cuál es? Tener una dieta adecuada que supla todas las necesidades nutricionales que tenemos y una actividad física. Eso, hacerlo desde etapas tempranas. Ojalá formemos el hábito desde que somos niños para tener una adecuada formación ósea. En cuanto a los suplementos, la mayoría de suplementos del mercado que combinan múltiples vitaminas, la cantidad que generan de estos oligoelementos es muy baja, es decir, solamente las necesidades basales, es decir, como la vitamina D a 800 unidades día, que no van a generar en términos generales ninguna complicación a largo plazo. Ya cuando necesitamos suplencia y aumentar la dosis suministrada, sí es importante una valoración previa. Ok, muchísimas gracias, doctor. Por acá tenemos otras preguntas en el chat. ¿Qué alimentos son ricos en calcio de esta dieta que usted habla que desde temprana edad tenemos que empezar a realizar? Los principales alimentos que uno debe favorecer para calcio son los lácteos y sus derivados. Listo. Ahorita tenemos muchas presentaciones en el mercado de lácteos fortificados, o sea, con mayor dosis, digamos, que lo que tiene lo natural de las leches. Por eso es importante tener en cuenta, pero todo, yogur, queso, mantequillas, todos los derivados de la leche son los que son los ricos en calcio. Ok, bueno, muchísimas gracias. Dice, aparte de caminar, ¿qué otra actividad física se recomienda? Y hablan de la natación en específico. ¿Nadar puede ser positivo? ¿Sí? Mira, cualquier actividad física, eso ya depende de las preferencias de cada persona, nos genera impacto positivo en cuanto a acondicionamiento cardiovascular y en salud osteomuscular. La caminada requiere, digamos, un esfuerzo mayor, es decir, para uno generar un impacto importante por la caminada, se debe hacer una caminata frecuente y que dure mínimo 30 días, pero hay ejercicios que nos pueden generar mayor resistencia muscular, generando, digamos, en un corto tiempo mayor beneficio. El nadar o la piscina es excelente para este tipo de cosas, aparte que nos disminuye la resistencia, porque disminuye peso, nos disminuye el impacto articular, nos genera muy buena resistencia en los músculos y buen acondicionamiento cardiorrespiratorio.
Es una muy buena estrategia, es una muy buena opción para el fortalecimiento muscular. Ok, bueno, doctor Walter, muchísimas gracias por resolver todas estas dudas, por estas recomendaciones. Nos gustaría que ya para el cierre ese mensaje a todas las personas que están conectadas con nosotros para que cuiden sus huesos, como lo decíamos en nuestro título de la conferencia, y para que hagan todos esos procesos desde temprana edad, como es la dieta, el ejercicio, bueno, y todo lo que hemos venido hablando en esta charla. Dos recomendaciones principales: hábitos de vida saludable, que incluyen ejercicio y alimentación. Incluso no solo las personas obesas están, digamos, indicadas a hacer dieta, etcétera. Estos son cambios que se deben promover para toda la familia, tanto los papás, digamos, fomentar la idea en sus hijos de que se debe hacer ejercicio, de que tenemos que tener una alimentación adecuada. Esto incluso se ha utilizado en muchos ámbitos para fortalecer uniones familiares, toda la familia que salga a hacer ejercicios, etcétera. Esas son las dos principales recomendaciones, digamos, desde vida temprana. Y en pacientes que ya tienen una edad, que son mayores de 60 años, vale también la recomendación de la actividad física y de la alimentación adecuada, pero una valoración. Estas son enfermedades que se pueden prevenir, que una orientación adecuada puede generar digamos, un enfoque de todos los factores de riesgo, ahí sí claramente individualizado dependiendo de todas las condiciones que tenga cada persona, pero que no esperen a que se fracturen para ser tratados. Listo, que identifiquen sus factores de riesgo y que consulten de forma oportuna, porque lo ideal es prevenir todas las complicaciones que se deriven. Ojalá nosotros no tuviéramos que tratar ninguna persona fracturada, porque eso genera un impacto. Ojalá todos fuéramos para que todos generen una independencia marcada. ¿Listo? Doctor Walter, muy importante estas dos recomendaciones para que todas las personas que estén conectados con nosotros las tengan muy presentes. Sin embargo, antes de finalizar, por aquí nos llegó otra pregunta que me gustaría que usted nos ayude con la respuesta, y es ¿qué tan importante es usar pesas para el ejercicio? Pero es que eso es muy variable. El ejercicio, digamos, de resistencia y de peso es importante conservarlo, es importante tenerlo en cuenta, pero ese sí debe ser completamente individualizado, porque dependiendo de los factores de riesgo, incluso puede generar mayor trauma articular y como les decía ahorita, sí es importante, o sea, no hay que desecharlo, los ejercicios de resistencia nos van a hacer formar trofismo en el músculo, que también es un factor protector para la osteoporosis, pero ese tipo de cosas o de ejercicios siempre que sean dirigidos. Okay. Bueno, doctor Walter, muchísimas gracias por el tiempo, por supuesto a la Clínica Imbanaco que siempre está con nosotros en nuestros lunes de la salud, a todas las personas que se conectaron, muchas gracias. La invitación es para que en pocos minutos nos encontremos nuevamente a través de Campestre Virtual, en esta oportunidad con todo lo que tenemos de conferencias de arte, así que las citas a partir de las 6 de la tarde con el conferencista Juan Carlos Londoño, los esperamos a todos, a ustedes muchísimas gracias, doctor Walter, de nuevo. Mil y mil gracias por acompañarnos y nos encontramos más tardecito. Feliz tarde.